Muy bien, pues conforme al calendario de lectura, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 3. Bien, vamos a hacer las preguntas básicas. ¿Cuál es el contexto de Ezequiel? Más o menos en qué época está hablando Ezequiel. ¿Qué profetas contemporáneos hay a Ezequiel dentro de los profetas escritores? Jeremías, Jeremías, muy bien. Malaquías, No, Malaquías fue posterior. Oseas ya fue, ya lo dejamos atrás, pero realmente nada más podemos ver a Jeremías y a Ezequiel, ¿sí? Jeremías un poquito antes y Ezequiel habla. De hecho, Ezequiel, cuando vamos capítulo 1, ustedes recuerdan, él ya estaba extraditado ¿en dónde? En Babilonia, ¿sí? Jeremías no, Jeremías le tocó un poquito antes, le tocó a Jeremías anunciar precisamente ese juicio que iba a venir por parte de los babilonios, por parte de Dios usando a los babilonios. Todavía, ahorita aquí la parte que vamos a leer, todavía no, ¿cómo decirlo? Aunque hubieron varias extradiciones, pero todavía aquí, todavía no estaba destruido Jerusalén. ¿Sí? Estamos empezando con el capítulo 3, pero él ya era extraditado, pero todavía Jerusalén no era destruida. Entonces, ¿en qué año fue destruido Jerusalén? ¿En qué año se destruyó el templo? El templo de Salomón, ajá, ese que destruyeron los babilonios. 586. 586. El templo que destruyeron los babilonios fue el templo que destruyó, que levantó Salomón. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque tenemos otro que se llama el segundo templo, que es en el tiempo del Señor Jesucristo, fue al que visitó, el que hizo más grande Herodes el Grande y que destruyó el general Tito en el año 70, pero ese se llama el templo que hizo grande o que construyó Herodes el Grande. Terminó de hacerlo más grande, para que no nos confundamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Ezequiel capítulo 3, vamos a ver, nos vamos a basar en Ezequiel capítulo 3, del versículo 16 en adelante. ¿Sí? Y antes de entrar al texto, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál sería o cuál era la responsabilidad de un centinela? O algunos dicen como un vigía o algunos otros como un atalaya, ¿no? Pero la palabra atalaya puede confundir, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la función de un centinela? Vigilar, ¿qué más? ¿Vigilar qué? ¿Avisar de qué? De un enemigo, de peligro, muy bien. Entonces, sí, daba aviso, ¿no? Daba aviso de alguna forma. Sí, digo, porque veía y todo y de qué forma podía alarmar a los demás que ahí venía el peligro. Muy bien. Entonces, un centinela era quien vigilaba desde un lugar alto para advertir del peligro. Dios usa esa imagen para mostrar que el profeta debía advertir al justo y al malvado. Si callaba, sería responsable, como ahorita lo vamos a ver. Si advertía y no escuchaban, la responsabilidad recaería sobre ellos. Un centinela en la Biblia tiene la responsabilidad de vigilar, discernir del peligro y advertir al pueblo. Su deber es proteger y anunciar el mensaje de Dios, siendo responsable delante del Señor si calla o no cumple con su misión. Entonces, vamos a Ezequiel capítulo 3, versículos del 16 en adelante, y dicen de la siguiente forma. Después de 7 días, el Señor me dio el siguiente mensaje. Hijo de hombre, te he puesto como centinela. ¿Para quién? Para Israel. Entonces, ¿cuál es la función
¿qué función iba a tener Ezequiel para con Israel? Advertirle, ¿sí? Estar atento a lo que Dios iba a mandar y Ezequiel tenía que decirles tal como es el mensaje, ¿sí? Cuando, por ejemplo, está el centinela y decía que venía el enemigo, decía, ¡ay, viene el enemigo!, ¿no? Por decirlo así, y todos se alertaban y ponían, o sea, se ponían en guardia para proteger el lugar. Pero si el centinela decía, sí, ahí viene el enemigo, pero vienen poquitos. ¿Qué decía el pueblo? Ah, ok. No, aunque fueran poquitos, a veces eran los exploradores o como decían, los que se adelantan, porque ya después atrás de ellos viene ya todo el convoy a destruir. Entonces, no podían que minimizar el peligro. Aunque fuese una persona, todos que del otro, de otra nación o que vinieran a conquistarlos, aunque fuese una persona, siempre había una alerta, un cuidado, porque no se sabía con qué intención venía esa persona o venía un grupo pequeño de personas, sí, porque a veces mandaban a uno a decir, pues mi rey que está allá atrás escondido dice que te rindas porque si no, va a destruir tu nación, sí. Entonces, no importaba si fuese uno, si fuese un pequeño grupo que llegaba o todo un ejército, el centinela tenía que advertir al pueblo. Entonces, Ezequiel iba a ser este centinela exclusivamente para quién? Para el pueblo de Israel. Ahora, qué interesante, ¿por qué es importante contextualizarnos? ¿Por qué dirá Israel? Si Israel, el reino del norte, más de 120 años atrás ya se lo habían llevado los asirios. Y abajo, al reino del sur, estaba Judá. ¿Por qué será? Porque ya en definitiva, el pueblo de Judá iba a recibir ese castigo sí o sí. Entonces, si ya no estaba el reino del norte, Israel, capital Samaria, reino de Judá iba a ser destruido, se lo iban a llevar los babilonios, de hecho ya estaban siendo extraditados, capital Jerusalén. Entonces ya es hablar ya de qué, ya no hay división, ya es hablar de una forma general, ya como nación de Israel. ¿Sí? Pero lo entendemos ¿por qué? Porque nos estamos ¿qué? Contextualizando. ¿Sí me explico? Si no nos contextualizamos, no entenderíamos esos pequeños detalles. Entonces dice, te he puesto como centinela para Israel. Dice, cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente. ¿Cuándo? Cuando tú quieras, cuando no tengas flojera, cuando se te antoje, cuando sea porque te caen bien o porque te caen mal. No, adviérteles a la gente que de inmediato, dice 18, si les aviso a los perversos, dice, ustedes están bajo qué? Pena de muerte. Y muchos dirán, ¿y el Dios de amor? ¿Dónde está el Dios de amor? Ezequiel, ¿de qué forma que estaba advirtiendo? ¿De qué? De que ellas iban a sufrir ¿qué? Un juicio, ¿sí? Es cierto que nosotros ahora, y cuando terminamos Ezequiel, nos vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a ver la situación de Ezequiel y la situación ahora nosotros dentro del Nuevo Testamento. Ezequiel tenía que advertir, tenía que anunciar este juicio. ¿Sí? No tenía que ablandar el mensaje, hacerlo bonito, hacerlo cómodo para que la gente, ay, sí es cierto, ¿verdad? Dios nos ama tanto, sí es cierto, ¿verdad? Sí, quiero estar con Dios. No, tal y como son las cosas, el profeta o el vigía lo tenía que decir. No tenía que cambiar absolutamente nada de la palabra de Dios y la tenía que decir tal y como es. Tanto que dice otra vez,
Ustedes están, ¿qué? Bajo pena de muerte. Toda persona que no conoce a Dios, toda persona que pueda rechazar la salvación a través de Jesucristo, está bajo ¿qué? Pena de muerte. ¿Sí? Y la solución es reconciliarse con Dios a través de, por medio de Cristo en la cruz. No a través, y lo voy a seguir insistiendo, no es a través de un Cristo que entra en el corazón y que se haga esa oración mágica que crean que por hacer la oración ya son salvos. No, no es por hacer la oración, es por creer en Cristo como ese medio de salvación. ¿Me explico? Entonces, es importante que la gente entienda que todos están bajo pena de muerte. El pueblo de Israel estaba bajo pena de muerte y ese era el mensaje que el profeta Ezequiel le tenía que avisar al pueblo de Israel. No podía minimizar el mensaje, no podía llegar con palabras vanas de mucho amor, sino tenía que hablar exactamente cómo era el mensaje. Dice más adelante, ustedes están bajo pena de muerte, y dice, pero tú, ahora le está dirigiendo a Ezequiel, pero tú no les da, perdón, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Algo que nosotros nos puede llegar a pasar es de que nosotros podemos tener, de los que estamos aquí, podemos decir, nosotros tenemos la verdad. Pregunto, pero no estoy diciendo que seamos una secta, ¿verdad? Que es que todos dicen que están en la verdad, ¿no? Pero al conocer a Jesucristo, se supone que podemos decir, estamos en la verdad. ¿Podemos desconfiar entonces en lo que hemos creído? Porque si entonces desconfiamos, entonces oye, pues si será ahí en aposento alto, si estarán hablando de la verdad o no estarán hablando de la verdad. Pues quién sabe, pero pues nos sentimos muy bien y seguimos yendo a aposento alto. No, tenemos que estar conscientes si realmente estamos conscientes de la verdad que poseemos, de la verdad de la que hemos creído, o simplemente estamos jugando a la iglesita o estamos jugando a que somos, pero no somos. Hay muchas veces, si nosotros realmente reconocemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo queremos compartir y sabemos que aquella persona necesita conocer, sabemos que aquella persona necesita también conocer y sabemos que está pasando por cierta situación, ¿cuál sería nuestro deber? ¿Hablarles o guardarnos a nuestro Cristo, a nuestro Diosito con nosotros? No. Tenemos una gran responsabilidad nosotros, y hemos visto pasajes donde dice que nosotros somos ¿qué? Embajadores del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos callar si sabemos que las personas están bajo pena de muerte delante de Dios. Nosotros no podemos callarnos y no advertirlos, porque de cierta forma, así como Dios le está diciendo al profeta, y yo te haré responsable de su muerte. Tenemos una responsabilidad al hablar la palabra de Dios. Versículo 19. Si tú, otra vez directamente al profeta, si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, dice que morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. ¿Qué es lo que tenía que hacer el profeta? Simplemente darles el mensaje de juicio, porque no está hablando de otro mensaje, le está diciendo, ustedes están bajo pena de muerte. Ese era el mensaje de Dios a Ezequiel. Entonces, Ezequiel tenía que dar este mensaje a la nación de Israel y como dice aquí, si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse, tú te habrás salvado
porque me obedeciste. La responsabilidad ahora ¿en quién va a recaer? ¿En las personas o en uno? Porque muchas veces tenemos esa preocupación, ¿no? A veces o se le echa la culpa o a veces a ciertas personas. Se les echa la culpa, es que ¿por qué? Es que ¿por qué no le estuviste insistiendo? Es que ¿por qué? Y mira, ya se murió y se fue sin Cristo y que no sé qué. ¿Y por qué no le insististe una vez más? ¿Cuántas veces tenía que insistir Ezequiel? ¿Cuántas veces tenía que insistir Ezequiel? ¿Una tras otra, una tras otra? No, advertirles, advertirles. En el tiempo de Jesucristo dice, porque al que cree ha pasado de muerte a vida. No dice, porque el que ha creído después de 28 insistencias, ya ahora sí ya parece que ya ha pasado de muerte a vida. No. En el momento en que la persona entienda y se le anuncia, estás bajo pena de muerte, en ese momento las personas tienen que reaccionar, deberían de reaccionar. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando Jonás fue a Nínive? ¿Cuántas veces anunció que Dios iba a traer un juicio en contra de ellos? ¿Y qué hizo toda la nación? Se arrepintieron, se convirtieron. ¿Sí? Entonces, a veces estamos, ay, es que el pastor no le dijo, sí, pero el pastor ya le había dicho, sí, pero ¿por qué no dijo otra vez y otra vez? ¿Y por qué? Y mira, el pastor fue un mal pastor, ¿sí? Porque no estuvo ahí duro y duro con la persona. Hay límites, hay límites. O a veces cargamos con esa culpa, a veces como hijos hacia los papás o papás hacia los hijos, de, tal vez si lo hubiera dicho otra vez, tal vez. Pero ¿dónde está la responsabilidad? Donde dice que, pero ellos que se niegan a arrepentirse. También aquí este pasaje lo quiero resaltar porque también está completamente en contra de esta teología que está mucho en YouTube, mucho en TikTok, teología reformada, esta donde Dios ha elegido tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, aquí si Dios hubiera dicho tú sí, tú no, entonces, ¿por qué dice aquí que si ellos se niegan? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces Dios no elige a nadie. ¿Sí? Ni tampoco como ellos dicen, entonces tú eliges a Dios. No, es que no estamos eligiendo a Dios. Dios nos está llamando y nosotros respondemos a ese llamado de Dios. Dios me está diciendo que estoy bajo pena de muerte y respondo a ese llamado de Dios. Pero no, yo no estoy escogiendo a Dios. Él me escogió en Cristo. Porque la única forma de salvarme es a través de Jesucristo. ¿Sí me explico? Sí, pero aquí vemos un claro ejemplo en donde Dios no dice o determina el destino de cada persona, porque también muchas personas dicen, no, es que Dios ya tiene todo escrito, entonces así tal y como soy y todo, o sea, yo soy el bueno, Dios es el malo, porque como Dios ya tiene todo escrito, entonces pues yo soy porque Dios quiso que yo fuera así. No, ahí se le está echando la culpa a Dios. Pero no, la responsabilidad del negarse a escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios, recae en quién? En uno. Entonces, toda doctrina en donde se le quite la responsabilidad al hombre de su pecado, toda esa doctrina es contraria al texto bíblico, me explico. ¿Sí? Entonces, porque también Adán y Eva pecaron porque Dios quiso que ellos pecaran. Dirían, no, pues sí, pues los hizo, sabía que iban a pecar y porque los hizo. Entonces Dios quiso que ellos pecaran. No, si se dan cuenta cómo todo apunta a que Dios siempre es el malo, Dios siempre es el que hace esas cosas malas, Dios siempre está jugando con nosotros, Dios es el que nos pone el pie, Dios es el que... No, nosotros mismos somos los que nos estamos haciendo daño. Recordemos, Dios siempre es bueno, justo, santo, pero el hombre es el que se goza todavía aquí en sus pecados. Otra vez 19 dice, si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados.
pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Versículo 20. Si los justos se desvían de su conducta recta, ¿sí? ¿Quiénes serían los justos? Sí, los que viven en justicia, etcétera. Ahora recordemos, aquí no voy a hablar tanto casi con nosotros, porque la justificación en el Antiguo Testamento era diferente a cómo es justificado ahora uno en el Nuevo Testamento. Si vamos bien. Entonces, dice, si los justos se desvían en su conducta recta y no hacen caso, dice, y no hacen caso a qué? A los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Fíjense, todavía a pesar de que el justo en el Antiguo Testamento podría ahí como que torcer su forma de vivir, empezar a hacer cosas que no son adecuadas, ¿qué hacía Dios? ¿Cómo? O sea, iba a poner qué? Obstáculos y formas en la que el justo no se alejara de su justicia, no se alejara de su integridad. Pero lamentablemente también Dios llega a un límite. Y si las personas aún así rechazan seguir el consejo de Dios, dice más adelante, dice, si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. ¿Por qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Ezequiel, a pesar de que las personas ya eran justas y que por de cierta forma se querían salir del consejo de Dios, aún así Ezequiel tenía que advertirles. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Cómo empezó su reinado o su vida de Salomón con Dios? ¿Empezó bien? ¿Cómo terminó? Mal. ¿Sí? ¿Habrá sido Salomón un justo que se que se desvió de su conducta recta? Sí. Y como dice aquí, en Anita, y tú no sabes, dice, no se recordará ninguno de sus actos de justicia. A pesar de que Salomón haya sido inspirado por Dios para el cantar de los cantares, algunos proverbios, algunos salmos, eso se iba, bueno, está en la Biblia, ¿verdad? Pero podemos entender que como antes la justificación delante de Dios era diferente, vemos que su testimonio al final de sus vidas, de su vida de Salomón, simplemente se alejó. Podemos ver a un Salomón en un futuro salvo, que un Salomón que va a resucitar junto con todo la descendencia de sus ancestros. La respuesta es no. ¿Sí? Y recordemos que Dios no hace acepción de personas. Sí fue Salomón y lo que haya sido, pero Salomón no está cumpliendo esto. Fue advertido y él siguió ¿qué? Contaminándose. Se siguió casando, siguió atendiendo a las exigencias de sus miles de esposas o sus cientos de esposas en cuanto a la adoración a otros dioses. Entonces, no puede ser que un rey como Salomón en sus últimos días haya vivido como haya vivido y digamos que realmente lo vamos a ver en el futuro para ser reconocido. Aquí muy claramente dice, no se acordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. Versículo 21. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Entonces,
También parte del trabajo que nosotros hacemos desde aquí en cuanto a enseñar la palabra de Dios, y aquí en Aposento Alto lo hemos remarcado mucho, ¿podemos realmente vivir en santidad? Sí. A muchos dicen, es que ya es mucho juicio, ya es mucho que en contra de esto. ¿Cuál es mi advertencia? ¿Qué es lo que tengo que enseñar? Que si les adviertes a los justos que no pequen, digo, porque nosotros los que estamos aquí, los que hemos creído, ya somos ¿qué? Justos, justificados delante de Dios, declarados justos gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y aún así, y bueno, ya soy, y ya puedo vivir mi vida nada más así. No, se nos tiene que recordar día con día, domingo tras domingo, lectura tras lectura, que nosotros no estamos para pecar, no estamos para vivir de la misma forma como vivimos anteriormente. Estamos diseñados para hacer toda buena obra. Estamos diseñados para ser nuevas personas. Estamos diseñados de una forma que tenemos que vivir, como dice Colosenses, Filipenses, como ciudadanos del cielo. Eso dice el texto, ¿sí? Eso dice el texto. Entonces nosotros seguiremos insistiendo. ¿Por qué? Porque así como yo no quiero que Dios un día me reclame como le podría reclamar a Ezequiel, yo mi trabajo es estarles dando lata, de decirles día con día, domingo tras domingo, discipulado tras discipulado, tenemos que cambiar nuestras vidas, tenemos que vivir en santidad, tenemos que dejar de pecar. No venimos a jugar a la iglesita, no venimos a jugar aquí, no venimos a ser religiosos, venimos a tener una relación correcta con Dios. De ahí vamos a saltar al libro de Hechos, capítulo 20. En Hechos, capítulo 20, versículos del 16 en adelante, ya estamos ahí. Sí, bueno, aquí Pablo ya prácticamente estaba casi en sus últimos años de que fuese apresado y llevado a Roma para ser martirizado. Entonces Pablo empieza como que a, a despedirse de cierta forma. ¿Sí? Bien, entonces llega a Éfeso, Pablo llega a Éfeso, ahí en el versículo 16 comienza nuestra lectura y dice lo siguiente, Hechos capítulo 20, versículos del 16 en adelante, dice, Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso, ¿sí? Porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén de ser posible para el festival de Pentecostés, ¿sí? Cuando llegamos a Mileto, ¿por qué dice cuando llegamos? ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Entonces Lucas estaba en ese momento ¿con quién? Con Pablo. Ya lo está diciendo, él lo está hablando en primera persona del plural. ¿Sí? Nosotros, ok, porque no pasamos más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén de ser posible para el festival de Pentecostés. 17. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Ya estamos más o menos imaginándonos la escena donde Pablo llega a Éfeso y él pide que vayan los pastores, bueno, los ancianos pastores de las diferentes iglesias que estaban en Éfeso, para pedirles que vinieran a su encuentro. Versículo 18. Cuando llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día en que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor. ¿Cuál será el trabajo del Señor? ¿Anunciar qué? Anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Dice, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas
lágrimas. ¿Eso quiere decir que Pablo no tenía problemas? Tenía muchos problemas. Y también llegaba momentos en los cuales él podría podría haberse sentido desesperado, frustrado y también terminaba con lágrimas. Dice, he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Él tenía una vida color de rosa, una vida feliz, una vida sin problemas, como decíamos hace rato. No, él estaba predicando el Evangelio y por predicar el Evangelio, él estaba sufriendo persecución de sus mismos connacionales, lo está diciendo. De los mismos judíos lo estaban causando problemas, lo estaban criticando, lo estaban persiguiendo, inclusive trataron de matarlo varias veces. Aún así, Dios lo libró y él siguió predicando el Evangelio. Ningún momento tuvo miedo o pudo haber tenido miedo, pero no se acobardó. ¿Cómo lo podemos saber? Versículo 20. Nunca me eché para atrás. ¿Por qué será? Porque Pablo estaba consciente de quién había creído. Es cierto, le iba a doler, es cierto, estaba sufriendo lo que estaba ocurriendo en ese momento en su entorno, pero dice, nunca me eché para atrás. A la hora, ahora dice, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, de los corintios, de los colosenses, de los efesios, hay cosas en las cuales Pablo está corrigiendo y pareciera ser que Pablo es un directo y está hablando de temas muy puntuales, ¿no? Entonces, Pablo sabía las cosas que estas iglesias necesitaban y lo estaba diciendo con el mucho amor, lo estaba diciendo cuidando sus palabras. No, ellos necesitaban ser advertidos, así como Ezequiel, como un vigía, como alguien que necesitaba, tenía el mensaje de Dios y ellos sabían, ellos entendían que necesitaban que Pablo les dijera cómo tenía que hablar. Entonces es importante. Pablo no se echó para atrás, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, sabemos, tenemos nuestra lectura de cada semana y yo escojo una lectura para predicar el próximo domingo y a veces estoy, a ver, no, no, porque si no, la hermana va a pensar que es para ella. No, tampoco, porque tal hermano va a pensar que es para él. No, pues es que los jóvenes van a pensar que voy otra vez con los jóvenes. No, es que yo puedo estar así. Tengo que escoger un texto forzosamente y a veces, honestamente, muchas veces Dios me acorrala y así que hasta ese. Pero Señor, es que está más bonito es como que emociona más a O sea, no estoy diciendo que escucho la voz de Dios ni nada, pero a veces, o sea, estoy así y no sé, es que no sé cómo expresarlo. O sea, ya leíste, ya todo, a veces sí tengo que yo adelantarme en mi lectura, más que ustedes, para yo ir planeando, ¿verdad? Entonces lo tengo que hacer de esa forma para en la semana estar pensando, y a veces hay un texto que uno está, piense y piense y piense, y los ejemplos, y esto, y cuando estás así de que no, o sea, piense en el texto, dices, yo creo que Dios quiere que sea ese texto. Pero es en donde dice que a lo mejor la hermana o el hermano, ese texto. Y pues ese texto. No me tengo que echar yo qué para atrás. No me tengo yo que echar para atrás. ¿Por qué? Porque de cierta forma somos como que centinelas. Tenemos que advertirles, tenemos que hablarles de tal vez algo así como dice, si hemos sido justos, somos justos aquí, aún así tenemos que advertirles de las cosas que podrían pasar si se salen del consejo de Dios. ¿Sí? Por eso es importante que haya un centinela, alguien que esté al cuidado, como en el caso de Ezequiel, del pueblo de Dios, y en este caso de nosotros, también como dentro del pastorado, ser esos centinelas y advertirles de las cosas que pudiesen ocurrir en contra o de ciertas situaciones en contra de nosotros.
¿sí? Entonces, dice otra vez 20, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Y aquí este pasaje me llama mucho la atención. Versículo 21 dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y para los griegos por igual. ¿Y a qué tipo de mensaje se está refiriendo? Al mensaje de la salvación. ¿Eso qué quiere decir? Que Pablo va de la misma forma que comparte el Evangelio para los judíos, es el mismo mensaje que comparte el Evangelio para los gentiles. ¿Sí me explico? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? El hombre tiene una situación de pecado, está bajo pena de muerte, se tiene que reconciliar con Dios y la única forma es creer en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que será ese sacrificio sustituto por mí delante de Dios para que yo pueda tener perdón de mis pecados. Es el mismo mensaje para los judíos, es el mismo mensaje para los gentiles. Entonces, cuando mucha gente, es que a ver, ¿quién dice la verdad? ¿Quiénes son los que realmente predican la palabra de Dios? ¿Quién tiene la verdad? Esta denominación, aquella denominación. No. ¿De qué denominación era Pablo? No. Sí, era un cristiano, era una persona que entendía completamente el mensaje de salvación, ¿sí? Porque tanto judíos como gentiles es el mismo mensaje. Y aquí lo está diciendo él. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. ¿Qué dice más adelante? La necesidad de qué? Arrepentirse del pecado. ¿Por qué? ¿Qué es? Que el hombre tenga que reconocer que es pecador. Porque si las personas, sea judío, sea gentil, no reconoce que es pecador, pues, ¿de qué te va a perdonar Dios? ¿Sí me explico? Y después dice, devolver a Dios, que estamos hablando de esta qué? Reconciliación con Dios. ¿Sí? Pero si tienes que entender, tienes que entender que tienes que arrepentirte, tienes que reconocerte pecador. Jesucristo, igual volviendo ahí, Lucas 35, 31. Jesús dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¿Sí? Ese es el mensaje que hablaba Jesús él mismo. ¿Cuál es el mensaje que va a hablar Pablo? Exactamente el mismo. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que predicar? Exactamente el mismo. ¿Sí? Por eso insisto y seguiré insistiendo, todos aquellos que a lo mejor se les enseñó de otra forma, pero otra vez, nunca me va a ser salvo yo acepté a Cristo en mi corazón y porque Él tocó la puerta de mi corazón y ahora Cristo está en mi corazón. No, si la persona no reconoce que es pecador, no puede, ¿de qué le va a pedir perdón? ¿Sí me explico? Y es el mensaje que predicaba Pablo. Entonces, ¿cómo podemos saber qué iglesia realmente es bíblica? ¿Qué iglesia es la que realmente está hablando el mensaje de salvación correctamente? Con estas características, con estas características, no minimizando el mensaje. Todo el mundo está bajo pena de muerte, dice con Ezequiel. Todo el mundo tiene la necesidad de arrepentirse del pecado, dice, de volver a Dios y por último, y de tener fe en nuestro Señor Jesús. ¿Es muy complicado el mensaje de la salvación? No. No estamos enseñando religión, no somos una secta nueva, no. Tenemos que predicar el mismo mensaje del Señor Jesucristo, el mismo mensaje que predicaron los apóstoles, es el mismo mensaje que tenemos que predicar. ¿Sí? Entonces, solamente el meternos a la Biblia podemos ver
qué personas realmente están predicando el mensaje de salvación o simplemente están vendiendo un montón de promesas, un montón de sueños, de castillos en el aire, en donde Dios ha prometido ciertas cosas que nunca serán realidad, porque lamentablemente no tienen principalmente la base de la salvación en sus vidas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Versículo 22. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Pablo era ¿qué? Un hombre guiado por el Espíritu Santo, si recordamos. Hoy en la mañana vimos que los que le pertenecen a Cristo son ¿qué? Guiados por el Espíritu Santo. Entonces Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo lo iba guiando y le estaba llevando hacia dónde? De vuelta a Jerusalén. ¿Sí? Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Dice, no sé lo que me espera allí, pero estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Sí, porque volvemos al tema. Dios nunca va a querer algo malo para nosotros. Dios nunca va a querer algo que sea adverso para nosotros. Entonces, si Dios no quiere nada malo para conmigo y Dios me va guiando, ¿por qué no me dejo guiar? ¿Por qué no me dejo guiar por el Espíritu de Dios? ¿Por qué no me dejo guiar por su consejo? Dios jamás va a querer algo malo para nosotros. Versículo 23. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me espera ¿qué? Cárcel y sufrimiento. Entonces, ¿estamos hablando de un Pablo feliz con una vida color de rosa? No, él seguía predicando el Evangelio. Versículo 24. Pero mi vida, y esta, honestamente yo me identifico con él, y espero que cada uno de nosotros también, dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Cuál era la meta de Pablo en su vida? Dios, Cristo, predicar su palabra. Sí. Entonces, a veces sí, los jóvenes, cuando van a estudiar, ¿qué voy a estudiar? Una de las cosas principales que deberían de decir es que, primeramente, serle fiel a Dios. ¿Sí? Ya lo demás, ya será por añadidura. Por ejemplo, estudié música. Que música de 4 años, música y todo. ¿Por qué? Porque quería servir en la iglesia donde yo me congregaba para tocar música. Y no es por presumir. Y van a decir, ay, ¿a poco? Yo estuve en una generación, ahí en la escuela de música, donde diría uno, no me van a creer. Tenía como compañero de clase al guitarrista de Alejandra Guzmán. Tenía como compañero de otra clase a uno de los Caifanes. Tenía compañero de clase en otra a unos del Tri. ¿Por qué? Porque era el sindicato único de trabajadores de la música y en Tasqueña y todos, y en el sindicato todos van a qué? A estudiar. Y cuando se llegaban convocatorias donde es que se solicita tal guitarrista para tal, se necesita tal, Eduardo, ¿qué decían? Decían, órale, vete, ahí mira, haz tu prueba, apréndete las canciones, llega ahí al ensayo y pues ya. No, yo con Dios, mi iglesia y ya. Mi vida es en servicio a quién? A Dios. Pero es que te puedes hacer famoso con... No, yo con mi iglesia, era una iglesia pequeña, enfrente, les decía, ya cuando me enseñaron esos acordes, que parecían ecuaciones, matemáticas, donde, re 7 más 9 menos 5 más 11 menos 9, ¿eso qué es? Bueno, pues sí existen esos acordes, sí existe ese tipo de música. Entonces se hace, entonces y yo empezaba a armonizar cantos, empezaba a rearmonizar algunas canciones, llegaba con el pastor y mire, pastor, ¿por qué no? Y el pastor que me decía, no,
No. Hice tal, compuse tal canción y todo. No, eso no. Sí me apagué, sí me sentí muy frustrado en esa época, pero ¿cuál era mi propósito? O sea, mi vida no vale nada para mí a menos que la use para el servicio de Dios. ¿Qué hice después? Igual, la carrera, lo que es el seminario teológico, igual, ¿por qué? Servicio de Dios. La ingeniería en computación, ¿no? ¿Cómo está nuestra página? ¿Cómo está? Al servicio de Dios. Todo, aunque sean ese tipo de carreras, todo lo que sea, podemos enfocarlos ¿a qué? Al servicio de Dios. ¿Sí? Todo. Y cuando uno se enfoca al servicio de Dios, cuando uno realmente entiende y le da gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida, ¿qué es lo que hace uno? Señor, toda mi vida te la doy. Toda mi vida te la he dado. Sí, ahora que pasó lamentablemente lo de Ur, a veces mucha gente dice, Señor, pero, o sea, cura a mi hijo y te prometo y te prometo. Y yo decía, Dios, es que no te tengo que prometer nada porque ya toda mi vida te pertenece. Que, o sea, no necesito prometerte nada porque tú ya tienes todo el completo de mi vida. ¿Sí? Toda mi vida ha sido guiada al servicio tuyo. ¿Qué más te puedo dar? No te puedo dar nada, no te puedo dar promesas, no, porque tú ya lo tienes todo, ¿sí? Pero eso es parte de una comunión honesta, sincera con Dios. Y como decía Pablo aquí, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿La tarea de qué? De contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. No es religión, no es hablar de cosas nuevas religiosas, no, es hablar de la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Un regalo no merecido. ¿Sí? Y la gente debe entender que es un regalo no merecido porque reconoce que es pecadora y no merecen. La gente debe, nosotros tenemos que reconocer o tuvimos que haber reconocido que no merecíamos lo que Dios había hecho por nosotros. Versículo 25. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. ¿Por qué? Como les decía en un principio, ya Pablo ya se estaba despidiendo. Versículo 26. Declaro hoy que he sido fiel. ¿Fiel a quién? A Dios, al trabajo para Dios. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Ezequiel? Adviérteles y si les adviertes, serás librado. No tendrás culpa, no tendrás responsabilidad. ¿Sí? Pero ¿qué hizo otra vez Pablo? Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás, otra vez esta frase, a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, espero que entiendan que a veces cuando escogemos el texto que vamos a predicar, no es por echarle nadie a nadie, nada a nadie, es un texto en el cual Dios nos ha mostrado y lo tenemos que hablar. Que dirán los jóvenes, ay, los jóvenes, ¿por qué otra vez yugo desigual? ¿Por qué otra vez? Los varones, ay, pero ¿por qué? Ya suéltenos tantito, ya puro hombre, puro... Igual cuando lleguen las mujeres, ay, hermano, usted parece machista, misógino, patriarcal, ¿y por qué? Ya las escucharé. Cuando hablemos de los abuelos y las suegras y todo eso, también, oiga, pues son temas que se tienen que hablar. Son temas que se pueden hablar y yo no me puedo echar para atrás. Porque como centinelas, como vigías, como parte del cuidado que tenemos para la grey, tenemos
que decir lo que se necesita decir. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Qué dice más adelante, versículo 28? Dice, entonces cuídense a sí mismos. ¿Por qué les dice esto? Porque Pablo está hablando delante de estos pastores de Éfeso, ¿sí recuerdan? Y entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, y ahí entre paréntesis, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como líderes. Versículo 29. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres dice que de su propio grupo, porque así como veíamos hoy en la mañana, ¿verdad? Cuando vimos la parte de Gálatas, o sea, Pablo también sabía que muchos de esos, o sea, podrían decir que sí son, pero le está diciendo, y muchos de ustedes, falsos maestros, pueden volverse en contra del evangelio. ¿Sí me explico? Dice, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Y 31, cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. ¿Sí? Y creo que podría ser fácil cuando vemos, ay, ¿será una iglesia bíblica o no será una iglesia bíblica? ¿Qué comportamientos tiene el pastor? Como dice que serán que como lobos rapaces, que querrán que sacar todo, así que a las pobres ovejitas que quitarle su lana, ¿verdad? Quitarle su lana. ¿Sí? Quitarle su lana, comer de ellas, ¿no? Y utilizarlas para beneficio propio. Eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es decirle al mundo, están bajo pena de muerte. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Y una vez ya reconciliado, vamos a seguir creciendo en el Señor juntos. Pero no es para que yo me aproveche de ti, ¿sí? Es para que yo te lleve. Mi vida es entregada para Él. Entonces, mi propósito es que tú tengas una relación bien con Él, no conmigo, no con la iglesia. Es para que tú tengas una relación correcta con Él. ¿Sí? Entonces, no necesito como un lobo rapaz quitarte tu lana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi Padre, mi Dios, mi Señor me suple, ¿sí? Pero bueno, también las ofrendas son parte de qué? Agradecimiento de parte de uno. Yo también doy ofrenda, ¿verdad? Porque le doy gracias a Dios por ello, ¿sí? Entonces, si somos honestos, sí tenemos una gran responsabilidad cuando nosotros predicamos el Evangelio. Y por último, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer versículo 16. No, vamos a leer del 17 para adelante. ¿Sí? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17 en adelante, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un qué? Es un llamado de advertencia, ¿verdad? A todo el mundo acerca del juicio que Dios va a traer. Versículo 18. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él
ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Yo no entiendo por qué esto de la teología reformada, o no sé si no ven estos textos, o sea, ¿dónde dice que Dios elige? ¿Dónde dice que Dios dice tú sí, tú no, tú sí? ¿Dónde dice? No sé si se dan cuenta, ¿sí? Dice, no hay condenación para los que creen en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿En dónde está la responsabilidad? ¿En quién recae esa responsabilidad? En el hombre. ¿Sí? ¿Y aquí quién está hablando? El Señor Jesucristo, Dios. ¿Sí? Versículo 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Nos va a explicar el mismo Dios por qué es esta condenación. La luz de Dios llegó al mundo, refiriéndose a Jesús, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran ¿qué? Malvadas. ¿Por qué es justa esta condenación? Porque simplemente cuando Dios le ha dado la luz, le ha dado esa esperanza al mundo de poderse reconciliar con Dios, que dice el mundo, no, soy muy malo, no me interesa y sigo con mi maldad. Ah, entonces, pues sigue con tu maldad. ¿Se dan cuenta? Sí. Es importante que también, como le decían hace rato, ya estamos concluyendo, quitarnos esa carga. O sea, a veces, como decía, como padres, como hijos, como familiares, compartimos y nos cansamos de compartir el Evangelio y nos desesperamos porque no entiendan, nos desesperamos porque es que tan fácil, o sea, y no quieren. Ya ahí nuestra responsabilidad de anunciarles, ya la llevamos a cabo. Tenemos que insistirles, si ellos quieren, adelante. Pero con una sola vez basta para que ellos realmente o estén condenados o realmente hayan pasado a la vida. Con una sola vez. ¿Sí me explico? Y si Dios permita que ellos sigan viviendo, recordemos que mientras ellos estén vivos, Dios les, en su amor y misericordia, les está permitiendo todavía más tiempo para que se arrepientan. ¿Sí? Pero nosotros no podemos callarnos, no podemos echarnos para atrás, sino decirle al mundo lo que el mundo está sufriendo. Está bajo pena de muerte. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante. ¿A qué se refiere? Yo tengo esa duda. Cuando dice muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, es que muchos lo interpretan que son llamados al servicio de Dios, o sea, para que sean pastores o para que sean hermanas de pastores, no sé, o sea, ¿Así es el Señor? sí, o sea, es por eso, o sea, ¿cómo es eso de muchos son los llamados, pocos los escogidos? ¿A qué se refiere a los que rechazan el evangelio? O sea, en sí, ¿cuál es? No, se está refiriendo al Evangelio, porque esas palabras las dice Jesucristo. Y su tema principal es hablar de las buenas nuevas. ¿Cómo Jesucristo ya va a andar pensando en pastores cuando todavía no salva a las personas? Primero tiene que salvar a las personas y ya después, más adelante, los apóstoles y los demás eran los que iban a ser encargados ya de establecer a los demás maestros. Pero en el tiempo de Jesucristo, su enfoque principal fue el tema de la salvación. Entonces, cuando dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, se está refiriendo a que el Evangelio es esparcido por todo el mundo, para que todos puedan llegar al conocimiento, para que nadie diga, es que a mí no me dijeron que la salvación es así. ¿Sí? Y ahora, y cuando dice, pero pocos los escogidos, no está refiriendo que Dios está escogiendo, sino se está refiriendo exactamente, vamos a Efesios capítulo 1 y ya concluimos con esto. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Ya estamos ahí? Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó
y nos eligió. ¿En quién? En Cristo. ¿Sí? Entonces, la elección de Dios siempre va a ser ¿qué? En Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Él podemos ser salvos. Si dijéramos que fue por parte de la elección, así de dedo, como la teología reformada lo dice, pues ¿para qué vino Cristo? Si de todas formas Dios los iba a elegir. ¿Sí me explico? La incoherencia. ¿Sí? Pero como Dios no elige quién sí, quién no, ¿sí? Sino que cae en la responsabilidad del hombre. Y en ese caso, pues Dios está libre de culpa, ¿sí? Entonces se está refiriendo específicamente al tema de la salvación, porque a todos se les va a hablar del mensaje de salvación. Pocos los escogidos, porque son pocos los que se acercan a Dios a través de Cristo. Pueden ser a través de su religión, a través de su religiosidad, no, que sea. Pero el medio de salvación es solo y exclusivamente a través de Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.